Los pacientes que tienen un cariotipo favorable generalmente son los que presentan inversión del 16, traslocación del 16-16, traslocación del 8-21, traslocación del 15-17. Y los pacientes de alto riesgo generalmente van a tener un cariotipo complejo, que van a tener mayor o igual a 3 alteraciones del cariotipo, las monosomías del 5, las monosomías del 7, la inversión del 3, la translocación 6-9 y la translocación 9-22. Y en el gráfico del costado vamos a ver que de acuerdo a la clasificación, en un paciente favorable, intermedio de alto riesgo, vamos a ver la supervivencia global. Los pacientes que tienen un alto riesgo generalmente tienen menos supervivencia global a partir del diagnóstico de la enfermedad. Como había mencionado, el tema de la leucemia mieloide aguda es heterogéneo. Generalmente no encontramos una sola alteración citogenética. Generalmente vemos distintas mutaciones en el tipo de leucemia mieloide aguda. En este gráfico podemos ver, a ver, en este gráfico podemos ver, por ejemplo, que yo puedo tener una alteración en el F3, pero también puedo tener una alteración simultánea en el NPM1, ¿no? Generalmente, los pacientes, el tipo de frecuencia con la que se presentan estas mutaciones en la leucemia mieloide aguda, en primer lugar encontramos al FLT3, que puede ser ITD o TKD, en un 37% con frecuencia de presentación. Luego tenemos en segundo lugar, con 29%, la alteración NPM1 y de acuerdo a estos gráficos vamos a poder tener también, ver si podemos presentar 3 alteraciones, 2 alteraciones y esto lo hace un poco más complicado el tema de respuesta al tratamiento en la leucemia mieloide aguda. Vamos a ver... eh, Vamos a ver que al menos una alteración somática va a estar presente en los pacientes con leucemia mieloide aguda en un 97.3% de los pacientes. Ahora, este tipo de clasificación de riesgo ha ido variando durante los tiempos y generalmente se va modificando cada cierto tiempo, justamente con los nuevos estudios que aparecen para poder identificar las distintas alteraciones o mutaciones genéticas que puede tener la leucemia mieloide aguda. Esta es una última clasificación del tipo de leucemia mieloide aguda que también está distribuido en base a las anormalidades genéticas. Eh, Tenemos alteraciones Tal vez esto ya favorables, te lo he hecho, no, alteraciones a tuyo y hermano, que no intermedias, se a confundir. Ya alteraciones tengo un montón adversas. de... Creo que alguien tiene prendido ahí el micro. Come, hijo, porque necesito tapas. Bueno, en base a esta nueva clasificación vamos a tener, como ya había mencionado, los riesgos, ¿no? Riesgo favorable, riesgo intermedio y riesgo adverso, de acuerdo ya a las anormalidades genéticas. Aquí se han agregado un montón de alteraciones citogenéticas. Y vemos que, por ejemplo, los pacientes que tienen un riesgo adverso son los pacientes que tienen monosomía del 7, monosomía del 5, la translocación 9-22, las mutaciones TP53. Yo voy a identificar a mi paciente y de acuerdo a las anormalidades genéticas voy a categorizarlo o estratificarlo y de acuerdo a eso, más adelante voy a explicar el tipo de tratamiento que se le da. Puntos claves en esta nueva clasificación de los pacientes de alto riesgo, por ejemplo, que el FLT3 ya no se considera como un paciente de riesgo alto. Las mutaciones asociadas al síndrome mielodisplásico sí son consideradas que es un paciente de riesgo alto. Después tenemos la alteración del NPM1 con un cariotipo de riesgo alto. También voy a tener un paciente de riesgo alto. Y las nuevas alteraciones citogenéticas que se han incluido dentro de lo que es un alto riesgo, que son las translocaciones 8-16 y la translocación 3Q26. Ahora, como había mencionado, los pacientes de riesgo favorable, voy a tener a los pacientes que van a estar con las alteraciones de la translocación 8-21, la inversión del 16, el NPM1, como había mencionado, que es considerado anteriormente como
como un paciente de riesgo alto, pero tiene que estar asociado a un cariotipo de riesgo alto también, ¿no? No solamente la alteración. Y luego de esto voy a tener los pacientes que, el core binding factor, que son generalmente el 20% de los pacientes con leucemia mieloide aguda, van a tener una translocación 821, una inversión del 16. Dentro de esto yo voy a encontrar a los pacientes que tienen las alteraciones del KIT, el FLT3 ITD y el RAS, ¿no? Generalmente estos pacientes tienen una sobrevida libre de enfermedad a 10 años en un 42%. El FLT3 y TD generalmente está relacionado con un mal pronóstico cuando también se relaciona con la inversión del 16. Luego tengo los pacientes con riesgo intermedio, como había mencionado también el NPM1 hay que tener consideración, ¿no? Si es que está presente con algún otro cariotipo complejo, sí me va a dar un paciente que tiene un riesgo alto y la translocación 911 tiene prioridades sobre algunas mutaciones. Luego de esto, el FLT3 generalmente va a estar presente en un 20 a 30% de las leucemias mieloides agudas. Eh, las alteraciones con ITD generalmente van a presentarlo un 75 a 80% de los pacientes que tienen esta alteración con el FLT3. Y generalmente estas alteraciones o mutaciones activan constitutivamente lo que es una proliferación y bloqueo en la diferenciación de los progenitores mieloides, ¿no? Ahora, el FLT3-ITD va a tener un impacto en la carga alélica de la enfermedad. Tiene una coocurrencia con otras mutaciones. Como ya había mencionado, esta es una enfermedad heterogénea, no solamente pueden estar presentes una sola alteración. Y también es considerado el tamaño y el sitio de presentación del ITD, ¿no? De la carga alélica. Y los pacientes con riesgo adverso generalmente van a ser los pacientes con translocación 6-9, las monosomías, como había mencionado, el 5 del 7, los cariotipos complejos o monosómicos, las mutaciones asociadas a un síndrome mielodisplásico y las mutaciones del P53 que generalmente son de mal pronóstico. Las alteraciones del TP53, como había mencionado, indica un mal pronóstico para el tema de leucemia mieloide aguda. Generalmente la sobrevida global va a ser desfavorable y la sobrevida libre de enfermedad también va a ser desfavorable con estas mutaciones que va a presentar la leucemia mieloide aguda con el TP53. Ahora, existen nuevos medicamentos generalmente, como había mencionado, tenemos distintas alteraciones moleculares o distintas alteraciones citogenéticas en la leucemia mieloide aguda y qué es lo nuevo que nosotros podemos aportar o qué es lo nuevo que se está haciendo en diferentes países, dar un tratamiento diana específico para las alteraciones citogenéticas que pueden presentar los pacientes, que sería un mundo ideal tenerlo acá, ¿no es cierto? De acuerdo a las mutaciones que el paciente va a presentar, yo voy a dar el tipo de tratamiento. Por ejemplo, están aprobados y están en estudio, hay algunos medicamentos, el Gemtuzumab, por ejemplo, el mecanismo de acción es un anti-CD33, el Nivolumab también, y la sacitidina también es un hipometilante. Generalmente este tipo de medicamentos nuevos o medicamentos diana para el tipo de leucemia mieloide aguda están todavía en fase de estudio en leucemia mieloide aguda pediátrica, pero esto es lo ideal, ¿no? Tratar a la leucemia como enfermedad, pero también tratar las alteraciones citogenéticas que puede tener esta enfermedad. También existe un medicamento que están estudiando, que es el CPX-351, que induce a la remisión en los pacientes que tienen leucemia mieloide aguda secundaria, ¿no? Alguna otra neoplasia. También es importante saber que un paciente con leucemia mieloide aguda nosotros le damos un esquema de tratamiento y evaluamos qué pacientes tienen indicación de trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen indicación de un trasplante de progenitores hematopoyéticos son los pacientes que están en primera remisión completa, que se les ha dado tratamiento de inducción, que se les ha consolidado en dos oportunidades, están en primera remisión completa y son pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos en primera remisión.
son los pacientes que tienen la monosomía del 7, del 5, pacientes con translocaciones 11-12, translocación 7-11, translocación 5-11, y los pacientes también que tienen una leucemia mieloide aguda secundaria, ¿no? Un tipo de tratamiento quimioterápico. Y los pacientes que están en segunda remisión completa, absolutamente todos tienen indicación de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Yo les voy a presentar dos protocolos que se están utilizando en base a lo que es la sobrevida libre de enfermedad a los pacientes que tienen poca recaída con la aplicación de estos protocolos de estudio, ¿no? Voy a mencionar uno de ellos que es el AML 2008, que es un estudio que se ha realizado del 2008 hasta el 2017. Tiene una sobrevida libre de enfermedad de un 52,9% a 3 años y una sobrevida global de 74,8%. Y la recaída en comparación a los otros protocolos es baja, ¿no? Es de un 25,3%. Este protocolo se ha realizado en pacientes menores de 22 años. Se ha excluido a los pacientes que tienen síndrome de Down, se ha excluido a los pacientes que tienen una leucemia promielocítica aguda. Los pacientes tenían que tener una creatinina normal para la edad y una bilirrubina menor a 1,5 veces del límite superior, ¿no? Y el TGO-TGP también tenía que estar menor a 2,5 veces el límite superior de lo normal. Este protocolo, como ya había mencionado, se realizó entre el 2008 y el 2017 en 285 pacientes en 8 centros y en los cuales se les dio tratamiento en dos brazos, ¿no? Clofarabina y citarabina, y la citarabina, daunorubicina y etopósido en dosis altas. Ahora, la inducción 2, esto fue como lo que había mencionado, la citarabina, la citarabina y la clofarabina, y la citarabina, daunorubicina y etopósido, fue como pues, la inducción 1. La inducción 2 consistió en bajas dosis ya de hidarubicina, citarabina y etopósido, administrados solamente o pueden ser también combinados con sorafenib. Se les realizó dos consolidaciones de 2 a 3 ciclos adicionales y luego de esto los pacientes iban a trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y la enfermedad mínima residual se midió el día 22 en todos los pacientes. Este protocolo clasificó en 3 riesgos a los pacientes: riesgo bajo, riesgo estándar y riesgo alto. Generalmente los que tienen indicación de un trasplante de progenitores hematopoyéticos en la leucemia mieloide aguda son los pacientes de riesgo alto, que son los pacientes con LMA relacionados al tratamiento, los pacientes que tienen las alteraciones LFLT3, ITD, la translocación 8-9, la monosomía del 5, la monosomía del 7, los pacientes que tienen una enfermedad mínima residual medible en 0,1% en el día 22, y los pacientes que tienen enfermedad mínima residual mayor al 5% también en el día 22, o que luego de las 2 inducciones tengan todavía enfermedad mayor o igual a 0,1% de enfermedad medida por citometría de flujo, ¿no? En base a estos criterios de riesgos, de clasificación de riesgos de los pacientes, se les enrolaba y se les daba el tipo de tratamiento. Todos los pacientes recibían los 2 brazos que mencioné, ¿no? Clofarabina con citarabina, y el otro brazo recibía citarabina, daunorubicina y etopósido. Se les clasificaba a los pacientes y se veía también si tenían una alteración en el FLT3, y de acuerdo a esto se les daba el tipo de tratamiento, ¿no? Y se les clasificaba nuevamente. Si era un paciente de riesgo alto, de riesgo bajo. Generalmente los pacientes de riesgo estándar o riesgo bajo tenían esquema de tratamiento con 3 consolidaciones, y luego de eso se iba a ver si es que tenían alguna alteración, se paraba el tratamiento. Y para los pacientes que sí tenían riesgo alto, se les daba mitosantrona con citarabina, 2 consolidaciones, y se terminaba por, por consolidar al paciente con un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Como había mencionado, generalmente esto va el día 1 de la inducción, se mide la enfermedad en el día 22 para ver cómo está la respuesta y yo pueda clasificar a mi paciente para continuar con el tipo de tratamiento.
Este protocolo me dio, como había mencionado, sobrevida libre de enfermedad a los 3 años en un 52,9% de los pacientes. Los pacientes que tenían riesgo bajo tenían una mejor sobrevida libre de enfermedad en un 71,8%. La sobrevida global también, ¿no? En todos los pacientes fue de un 74,8%. En los pacientes de riesgo bajo era alto, ¿no? Eran un 96,6% de sobrevida global, pero esto iba disminuyendo en cuanto al riesgo, en cuanto va aumentando el riesgo de la leucemia mieloide aguda. Esto es lo mismo, generalmente a los pacientes que recibieron clofarabina y Ara-C tuvieron un poco más de sobrevida libre de enfermedad, y los pacientes que recibieron dosis de hidarubicina, citarabina y etopósido generalmente tienen un poco menos de sobrevida libre de enfermedad y de sobrevida global. Esto es también, generalmente nosotros medimos la enfermedad mínima residual por citometría de flujo en el día 22, y los que estaban negativos a largo plazo eran un 84,3% de los pacientes con una sobrevida global de los que recibieron clofarabina, y los pacientes que recibieron el otro brazo de tratamiento tenían menos sobrevida global. No es mucho tampoco la diferencia, pero cuando los pacientes que han recibido menos dosis o de menos intensidad la quimioterapia han tenido menos complicaciones infecciosas también. Las alteraciones o los efectos adversos que pueden presentar durante este tratamiento generalmente están relacionados con las alteraciones hepáticas, los vómitos, el dolor, pueden presentar rash, deshidrataciones o infecciones asociadas a la neutropenia, ¿no? Eh, Como parte de otro estudio, el protocolo que también tiene una buena sobrevida global y una sobrevida libre de enfermedad es el protocolo AIEP LAM 2002/01, con una sobrevida libre de enfermedad a los 5 años de 55% y la sobrevida global de un 67,7%. Estos pacientes en este protocolo se clasificó a los pacientes, o se les enroló a pacientes de 0 a 18 años. Tenían que tener también las bilirrubinas séricas menores o igual a 3 por el límite superior normal para la edad. Y también tenían que cumplir que el TGO y el TGP tienen que estar menos o igual al 5% sobre el límite normal. Y la creatinina sérica también, ¿no? Menor o igual a 2 sobre el límite superior normal. A diferencia del otro protocolo, este protocolo tiene no clasifica tanto por las alteraciones citogenéticas, sino solamente es puntual, ¿no? Tiene que tener un paciente de riesgo estándar, la traslocación 821, la inversión del 16 o traslocación del 16-16 o el CBF positivo, y que el paciente esté en remisión completa luego de las 2 inducciones que yo le he dado. Y todo lo demás son los pacientes de alto riesgo. En este protocolo solamente hay 2 riesgos: riesgo estándar y riesgo alto. El riesgo estándar, como ya había mencionado, hay una transcripción de función del AML1-ETO, o puede tener también alteraciones del factor de unión central, y el paciente tiene que estar en remisión completa morfológica luego de haber recibido los 2 ciclos de inducción. Todos los pacientes van a terapia de consolidación, cursos que tienen dosis de citarabina, y los pacientes que están catalogados como de alto riesgo se les ofrece el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Este es el esquema de tratamiento. Generalmente, como había mencionado, se les da a todos. Cuando se diagnostica la enfermedad, todos reciben la primera inducción, que es en base a hidarubicina, citarabina y etopósido. Luego de eso yo clasifico al paciente y hago un control de médula. Clasifico al paciente si es un paciente de riesgo estándar o si es un paciente de alto riesgo. Generalmente hago el aspirado en el día más 21. No debo pasarme del día más 28 para hacer un control del aspirado. Si el paciente aún así en el día más 21, en el día más 28 sigue
con trombocitopenia, no hay recuperación hematológica, igual tiene indicación de entrar a un aspirado de médula ósea para ver cómo está la enfermedad. Catalogo al paciente como un paciente de riesgo estándar o de alto riesgo, doy la segunda inducción, que también es el ICE, que también tiene este esquema rubicina, citarabina y etopósido, y nuevamente clasifico al paciente. Si el paciente sigue siendo riesgo estándar y está en remisión completa, yo le doy 3 consolidaciones con JAE, JAM y altas dosis de citarabina. El JAE es el etopósido con la citarabina, el JAM es la citarabina con la mistosantrona. Y si es un paciente que está luego de las 2 inducciones en remisión completa, también no, pero es un alto riesgo, yo le doy 2 consolidaciones y luego de darle 2 consolidaciones con JAE y con JAM, el paciente es un candidato a trasplante de progenitores hematopoyéticos. Generalmente se busca con un donante 100% compatible. En el caso que no se puede buscar un no emparentado, se puede hacer un trasplante haploidéntico. Y si el paciente no tiene respuesta o tiene respuesta parcial, generalmente se busca un tratamiento de reinducción. Generalmente acá en el instituto trabajamos con FLAG-IDA o con clofarabina para ver si llegamos a remitir enfermedad. Y ese paciente ya tendría indicación de trasplante de progenitores hematopoyéticos siempre y cuando esté con enfermedad negativa. También es importante ver si el paciente tiene infiltración extramedular en el sistema nervioso central, ¿no? Generalmente en este protocolo entran a una quimioterapia intratecal en el día 6 del tratamiento de la primera inducción. Perdón, la quimioterapia intratecal en la inducción es en el día 1. En las consolidaciones es en el día 6, en las 3 consolidaciones que yo pueda dar, dependiendo del riesgo del paciente, entran en el día 6 para una terapia intratecal. Generalmente esta terapia intratecal está en base a citarabina y dexametasona. Y también tengo que ver si hay remisión o sigues viendo persistencia de enfermedad extramedular en el sistema nervioso central. Generalmente se estudia citoquímico, hacemos estudio de citospin y también estudio de citometría de flujo, pero también es importante que, como había mencionado, hacer estos 3 estudios para ver si hay enfermedad, pero también yo puedo decir que un paciente tiene alteración o tiene enfermedad extramedular en el sistema nervioso central cuando el paciente tiene parálisis o hay una afectación del sistema nervioso central mediante imágenes, ¿no? Generalmente estas imágenes se hacen a los más pequeños para ver si hay algunas alteraciones o ya vienen con alguna tipo de focalización. En este protocolo, los pacientes presentaron alteraciones en el FLT3, como había mencionado, es que es más frecuente la presencia de esta alteración en los pacientes con leucemia mieloide aguda pediátrica. Los resultados de este protocolo son buenos. La sobrevida global a 8 años es un 68% de sobrevida global. Los pacientes de riesgo alto, una sobrevida global a los 8 años también de 64%. Los de riesgo estándar tienen hasta un 83% de sobrevida global. Los que fallan a la inducción generalmente es un 10% de los pacientes. Muerte temprana, que es a las 6 semanas después del diagnóstico, es un 3%. Y van muy bien, ¿no? Los pacientes generalmente de riesgo estándar son pocos los pacientes que tenemos de riesgo estándar con la leucemia mieloide aguda pediátrica, pero con un tratamiento adecuado sí se llega a alcanzar un alto porcentaje de sobrevida global. Ahora, creo que con esto termino. Hay un protocolo, el NOPO, que es un protocolo que todavía no se llega a publicar, pero a diferencia de los otros protocolos, me indican que si un paciente tiene enfermedad detectada en sistema nervioso central, eh, como había mencionado acá en el protocolo anterior, yo doy tratamiento solamente con citarabina para la infiltración en sistema nervioso central. Pero en este protocolo se están haciendo estudios con muy buena respuesta. Cuando yo doy, si tengo al paciente con enfermedad extramedular en sistema nervioso central,
generalmente se está aplicando terapia intratecal triple, ¿no? Con metrotexate, citarabina y prednisolona. Las dosis son de acuerdo a las edades de los pacientes. Y si el paciente no tiene infiltración, generalmente doy metrotexate. Citarabina, perdón, citarabina. Eh, Estos son dos protocolos que he presentado que son los que generalmente tienen mayor sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad y mucho tiene que ver el tipo, cómo yo clasifico al paciente, la estratificación que yo voy a tener al paciente en el debut, ¿no? Las alteraciones citogenéticas que yo voy a tener con el paciente me va a dar la clasificación de riesgo y en base a la clasificación de riesgo yo voy a dar el tipo de tratamiento y la indicación si es un paciente con indicación de trasplante de progenitores hematopoyéticos o es un paciente que yo solamente voy a darle tratamiento con quimioterapia. Básicamente es eso el tipo de tratamiento de la leucemia mieloide aguda. No sé si hay alguna duda, pregunta. Doctora, muchas gracias. Cuando usted menciona entre los de alto riesgo y menciona la translocación 911, perdón, la 411, 922, ¿es similar a a la translocación que se presenta también en la de linfoblástica aguda? O sea, ¿es el mismo porción de alteración de cromosoma o es diferente? Claro, es la misma alteración, pero hay que ver que nosotros tenemos que distinguir con el tipo de leucemia que es, ¿no? Es muy distinta y es muy distinto el tipo de riesgo que también me dan las alteraciones. No, no las alteraciones de la leucemia mieloide aguda no me van a dar el mismo riesgo en una leucemia linfoblástica aguda. Es totalmente distinto. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su presentación. Quería preguntarle, ¿qué protocolo se está usando en nuestro medio? Ahorita nosotros estamos utilizando un protocolo, justo estamos en la actualización de la guía aquí en San Borja. Se ha optado en que vamos a utilizar este protocolo de acá que les había mencionado, el IEP AML 2002-2001, que es generalmente solamente las dos clasificaciones, riesgo estándar y alto riesgo, y es este protocolo el que se va a utilizar. Justamente estamos armando la guía para que puedan aprobarnos y en la utilización de este protocolo porque tiene muy buenas respuestas. Tiene para una leucemia mieloide aguda con que tenga un poco más de un 50% de sobrevida global en 3 o en 5 años es bastante. La leucemia mieloide aguda es más agresiva que la linfoblástica aguda, ¿no? Que es la más frecuente. Entonces, este es el protocolo que se va a utilizar en la institución. Son dos inducciones, clasificas al paciente de acuerdo a la enfermedad, por citometría de flujo y por las alteraciones citogenéticas que puede presentar. De acuerdo a eso doy las consolidaciones y veo si es un paciente con indicación o no de trasplante. Doctora, una pregunta más. ¿La edad, esto influye como un factor de pronóstico malo o es indistinta la edad de presentación? Mm, no hay ningún protocolo que me incluya la edad, pero hay que tener en cuenta que si yo veo un paciente de 2 meses de vida con una leucemia mieloide aguda, esto ya hay que considerarlo como alto riesgo por la edad de presentación y porque yo tengo que entender que es una enfermedad que ya viene desde el embrión, ¿no? Entonces ya formado desde el embrión y que apenas ha nacido, ha desarrollado enfermedad ya la convierte en un paciente de riesgo alto. Específicamente no hay cortes de edad, no hay cortes como en la leucemia Mm. linfoblástica aguda, tal edad me puede dar un riesgo, no. Leucemia mieloide aguda no te pone edad, pero sí hay que tener en cuenta que si ya en cualquiera de los dos tipos de leucemia linfoblástica, o mieloide, cuando hay una presentación a muy temprana edad, esto ya es de unas alteraciones genéticas, tiene mucha carga también hereditaria, entonces
es considerado un paciente de alto riesgo, ¿no? Ya tiene otro tipo de mutaciones. Desarrollar la enfermedad a tan temprana edad nos indica un mal pronóstico. Ujú. Y, por ejemplo, la indicación de un paciente menor de un año Muchas gracias. generalmente está aquí en Perú, no se ha realizado un trasplante de progenitores hematopoyéticos en menores de un año. Es muy, tiene mucha mortalidad. Mm, sí, entiendo. Doctora, la última pregunta. Cuando se habla de muerte temprana en estos pacientes, ¿es esto generalmente debido a que como consecuencia del tratamiento o per se de la misma enfermedad cuando hablamos de muerte Lo que, temprana? lo que pasa es que no todos los pacientes vienen cuando recién están iniciando enfermedad, ¿no? Hay algunos pacientes que vienen con síndrome de lisis enfermedad, con mucha carga tumoral. Entonces, estos pacientes, cuando yo les doy con mucha carga tumoral, la quimioterapia puede descompensarlos un poco. Entonces, ahí viene la muerte relacionada a la enfermedad, ¿no? Yo les doy tratamiento y aún así tiene mucha carga tumoral. Generalmente es por eso cuando yo llamo muerte temprana, ¿no? Y además hay que tener en cuenta las alteraciones o las infecciones o las complicaciones que yo puedo tener con la quimioterapia y que van a estar relacionados también con la enfermedad. Si bien es cierto, yo doy quimioterapia para matar los blastos, pero la quimioterapia no me distingue células buenas y células malas. Ataca todo, baja la hemoglobina, los leucocitos, los neutrófilos, las plaquetas. No distingue la quimioterapia lo bueno y lo malo. Entonces ahí vienen también las complicaciones infecciosas, virales, las colitis neutropénicas. Incluso cuando el paciente viene con mucha carga tumoral, yo puedo, al darle una dosis alta de quimioterapia, yo puedo ocasionar también que el paciente pueda presentar un síndrome de lisis tumoral por la alta carga tumoral justamente que tiene el paciente, ¿no? Gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Generalmente hay que tener en cuenta que nuestro rol no es solamente dar quimioterapia, sino ir evaluando a los pacientes. Aquí generalmente les hacemos controles viendo si está estable o no está estable, ¿no? Si es un paciente inestable, generalmente se le solicita exámenes de laboratorio cada 12 horas o cada 24 horas. Si es un paciente regularmente estable, cada 48 horas. Y en base a eso yo voy viendo si el paciente puede seguir con la quimioterapia, si paro un momento y inicio antibióticos porque el paciente se infectó y luego de controlar un poco la infección ya habiendo coberturado bien al paciente reinicio la quimioterapia. Entonces es un manejo en conjunto, no solamente me centro en dar quimioterapia, sino también voy viendo a la par qué complicaciones va presentando el paciente. Y en los pacientes pediátricos es importante el tener un buen flujo urinario cuando recibe la quimioterapia, ver si sube o no sube de peso, porque tengo que hiperhidratarlo al paciente, las alteraciones electrolíticas que puede presentar el paciente y las alteraciones que me puede dar las quimioterapias, ¿no? Cada quimioterapia que yo voy a dar al paciente me puede traer un cierto tipo de complicaciones. Hay quimioterapias que se relacionan con convulsiones, me puede dar alguna alteración en los electrolitos. Entonces, para eso voy monitorizando, si no es diario, cada 48 horas, para yo poder dar pase al siguiente tratamiento quimioterápico que tiene el paciente. ¿Alguna otra pregunta? Recuerda que las preguntas también las pueden hacer por el chat, por favor. Igual, los micros están habilitados.
Parece que no hay más preguntas. Doctora, algunas precisiones finales, unas palabras finales, por favor. Sí, es importante, no sé si ya llevaron la clase o todavía no la reciben de síndrome de lisis tumoral, pero es importante evaluar al paciente íntegramente, ¿no? Siempre es importante hacer una buena historia clínica, palpar. Generalmente las leucemias mieloides agudas vienen con mucha enfermedad extramedular. Generalmente vienen con aumento o una masa en alguna parte del cuerpo. No necesariamente vienen con alguna alteración marcada en el hemograma. Vienen con el globo ocular expuesto, vienen con mucha carga tumoral, las leucemias mieloides agudas, y con mucha carga de enfermedad extramedular. Entonces es importante ver si tienen la presencia o no de algún tipo de tumoraciones. Es importante hiperhidratar al paciente, em, hacer los estudios, sea de sangre periférica o mediante aspirado de médula ósea el paciente para poder determinar el tipo de leucemia que es y comenzar inmediatamente tratamiento. Van a llevar una clase, me parece que específicamente de tratamiento de la leucemia promielocítica aguda, que también está dentro de la leucemia mieloide aguda, pero la leucemia promielocítica aguda es una emergencia hematológica porque son pacientes que sangran mucho. Entonces, hay que siempre pedir estudios, hemogramas, perfil bioquímico, perfil de coagulación y siempre palpar al paciente, ¿no? Como les digo, ver si tienen alguna enfermedad extramedular. ¿Por qué? Porque esto a la larga me va a servir para yo hacer seguimiento. Si bien es cierto, yo hago mis controles con mis estudios de médula ósea, pero también tengo que ver si el paciente al debut me presentó una enfermedad extramedular, también hacer seguimiento a esa infiltración extramedular que puede presentar el paciente para ver si está en remisión o no ha remitido, ¿no? Y de acuerdo a eso, ver si yo le puedo dar otro esquema de tratamiento para lograr justamente la remisión del paciente. Doctora, una pregunta. Para que registren su propia asistencia está en el chat del Zoom, ¿ya? Igual se va a quedar 5 minutos más para que ustedes puedan registrar su propia asistencia. Rosa León, a ver, última pregunta, por favor. Sí, por favor, cuando se habla de los porcentajes de sobrevida, ¿es en relación solo al tratamiento de la quimioterapia? No ya cuando acceden a trasplante de células progenitoras, o es Ajá, es todo el muy tratamiento distinto. incluido. No, es con el tratamiento de la quimioterapia. Oh, ya. Más adelante me parece que les van a dar específicamente charla de trasplante. En cuanto a frecuencia, generalmente las leucemias mieloides agudas no son tan frecuentes como las linfoblásticas. Pueden presentarse 5 al mes, 5 leucemias linfoblásticas agudas, 5 a 7, que generalmente son los que vienen en el instituto al mes, y por ahí cada 2 meses una leucemia mieloide aguda, ¿no? No es tanta la frecuencia, pero son más agresivas las leucemias mieloides, porque tienen un montón de alteraciones, como había mencionado en la exposición. No solamente pueden presentar una alteración, sino es tan heterogénea esta enfermedad que es más difícil, ¿no? Y es más agresiva tratarla. Gracias, doctora. Ok, muchas gracias. Hasta luego.